presencia del Padre. Hoy quiero hablarles de 3 oficios de Cristo. ¿Y con qué se come eso? Vamos a desglosarlo. Cristo, nuestro Señor, ustedes saben, cuando vino aquí en la tierra, fue tan maravilloso su plan de redención para nosotros, que vino hecho carne, vino como hombre, pero también tenía una deidad espiritual. Siendo Dios, vino como hombre para compadecerse con nuestras debilidades. Usted puede ir a la tumba de muchísimos dioses y usted va a encontrar los escombros, pero solamente la de Jesús usted la va a encontrar vacía. Porque fue el único que murió por el hombre. Sin embargo, los otros dioses no han muerto por los hombres, sino que los hombres lo adoran, pero ahí usted puede encontrar los escombros. Esto es una de las tantas cosas que lo hacen único. Entonces yo quiero que escuchen los 3 oficios. Si usted viene por primera vez, aquí hay un bosquejo que se le entrega a medida vamos hablando, llenamos la rayita en blanco. Dice los 3 oficios de Cristo. Quiero definir primero qué significa oficio. Oficio son ocupaciones que desempeña, es la primera rayita, un ser humano a lo largo de su existencia. También es definido como una actividad laboral que requiere habilidad manual. Por ejemplo, ser albañil, ser chofer, ser una florista, una ama de casa, un sinnúmero de oficios. Ser maestro. Yo, aparte de pastora, también trabajo en la Junta de Educación y me desempeño como maestra con niños de 4 y 5 años. Ese es otro oficio que yo tengo. Yo les aseguro que si yo le pregunto a muchos de ustedes, me van a decir muchos otros oficios que ustedes hacen. Asimismo, nuestro Señor Jesús en su parte humana se desempeñó como carpintero. Las cosas en Dios no son una coincidencia. Él reparaba muebles, lo más seguro, brincaba con madera, sabía cómo construir, pero también cuando vino aquí, Él vino a construir vidas. Él vino a arreglarlas, Él vino a rediseñarlas. En su parte espiritual, junto con otros oficios, tales como redentor, maestro, sanador, que ustedes saben, uno lo conoce porque son tantas las cosas que Él pudo hacer y que Él hace, debido a que estaba sometido completamente a la voluntad del Padre. Y el Padre se complació, dijo, ese es mi Hijo amado, y le hizo entrega de todo eso. Pero hay uno en especial, que es la última rayita, que es mediador. Primera de Timoteo 2:5 afirma, si lo tienen, me gustaría que lo lean conmigo al mismo tiempo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aprenda que es uno solo. Como mediador, Él nos ofrece un oficio triple que concierne a la necesidad de nuestra naturaleza. Un oficio triple. Es decir, siendo mediador, imagínense, vamos a poner como si fuera una sombrilla. Hay 3 cosas que yo les voy a hablar dentro de ese oficio de mediador, que Él tendrá mucho, pero hay 3 cosas que yo te quiero hablar que van a ser beneficio para usted y para mí. No nos detenemos a verla de esa manera, pero es bueno que vayamos aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en un mundo, sabemos que vivimos en un mundo caído, pero estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Hay tiempos de muchos falsos profetas, de falsos maestros, de falsas doctrinas. Y esas falsas doctrinas tienen cosas buenas que a uno le gusta. Pero cuando usted y yo estamos en la verdad de Cristo y leemos la palabra y tenemos una relación con Cristo, vamos a poder saber cuál es buena y cuál es mala. Y no nos vamos a querer salir de Cristo. Entonces es bueno que aprendamos todo esto. La primera que les voy a hablar es Jesús como profeta. Un profeta es un portavoz de Dios. Y les voy a hablar ahora un poquito de lo que hace un profeta. Es un portavoz de Dios. Transmite un mensaje de parte del Señor. Aquí les doy tiempo para que escriban. Una persona que tiene que hablar de parte de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban así. Vino la palabra del Señor dice el Señor. Lo que eso quería decir es, mi fuente de lo que yo le voy a hablar viene de Dios. Y si ustedes han estudiado en el Antiguo Testamento,
había muchos profetas que estaban destinados a llevarle mensaje a pueblos específicos. Casi siempre era porque estaban portándose mal, porque estaban en rebeldía, porque la relación con Dios era muy distante, caían en pecado. Entonces usted oía eso, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y ese era el mensaje que daban. Pero un profeta tiene que estar mucho debajo de la presencia del Señor. Imagínate, somos seres débiles. Yo me muevo en ese oficio también. Y tengo que estar buscando mucho tiempo de ayuno sola. Mucho tiempo de buscar del Espíritu Santo. No porque soy la más espiritual, porque lo necesito. Porque Él me ayuda en mi debilidad. Porque si voy a ser un portavoz de Él, tengo que hablar cosas de Él, no mías. No ideas mías. Entonces imagínense, todos estos profetas tenían que estar constantemente leyendo la palabra, podían predecir el futuro, algunos decían, sí. A veces se movían en sanidades y milagros. Vimos que Moisés también fue un gran profeta y se abrió el mar, se abrió para que el pueblo pudiera pasar. Entonces los profetas hablaban siempre de arrepentimiento a sus grupos específicos. Eso es algo que usted puede ver cuando usted lee la palabra. Ahora yo le quiero hablar de Jesús como ese profeta. Ahí está tu sorpresa. Perdón. Entonces, dice que en Deuteronomio el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene a decir. Ese es un profeta ya el más grande, el Numpus Ultra. Porque Jesús fue ese profeta que vino a cumplir esa profecía. Dice Juan 7:8 que Jesús ya no tenía que decir, vino la palabra del Señor, porque Él mismo era la palabra. Juan 17:8 decía, las palabras que me diste las he dado al Padre, las palabras que me diste las he dado. En Juan 17:6, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Imagínate qué sometimiento, qué humildad, a su mismo Padre siendo Él Dios, y Él todavía seguía sometido y hablando. No tenía su propia agenda, tenía la agenda del Padre. Por eso Él le exaltó hasta lo sumo. Dice Mateo 16:21, predijo el futuro a sus discípulos. A sus discípulos le dijo, miren, yo voy a morir. En ese tiempo los discípulos no entendían, no estaban entendiendo nada. Yo tengo que padecer y tengo que morir, pero después yo voy a volver, yo voy a resucitar. Ellos no lo entendían, no se entendía. Sin embargo, Él lo predijo y pasó, sucedió. También les dijo en Hechos 1:8 que cuando Él muriera iba a descender el Espíritu Santo y los iba a llenar. Y se dio esa profecía. En los tiempos de antes, un profeta que hablara una profecía y eso no se cumplía, no era profeta. Y algunos podían morir. Sin embargo, este profeta tan grande, todo lo que dijo se ha cumplido. Solamente hay una profecía que no se ha cumplido, pero se va a cumplir. ¿Saben cuál es? Que Él vuelve a buscar a su pueblo. Y nosotros estamos así esperando ese día glorioso. Jesús se movió en sanidades grandes, en milagros, en prodigios. Pueden ver a través de los evangelios la vida de Jesús, cómo Él se movía, porque amaba o ama al ser humano, tenía compasión por ellos. Eso es parte también de un profeta. Entonces Jesús cumple todos los requisitos en título, obra y palabra de ser el profeta, porque Él mismo es la palabra de Dios. Dice Juan 1:1, ustedes no lo tienen ahí. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él mismo le daba a conocer a uno las verdades del Padre. Esa verdad nunca estaba adulterada. No era una verdad que podía pasar con cualquiera de nosotros, de los profetas, de no escuchar bien. Con Él no, porque Él era el mismo, la misma fuente de poder. Cualquier profeta podía ser reemplazado si moría, pero no, vive para siempre. Y todavía sigue hablándonos a la vida de nosotros. Entonces, dentro de sus oficios, el primero que hablé fue de profeta. Ahora voy al segundo, Jesús como sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía sacrificios a Dios en el nombre de la persona para perdón de los pecados. Ese sacerdocio era por un tiempo.
hasta que llegara el Cordero Perfecto, que es Jesús. Con su muerte, esa es la siguiente rayita, pongan muerte en la cruz, Él pagó el precio final por nuestras deudas y pecados, convirtiéndose en el único sacerdote por la eternidad. Imagínense, los sacerdotes de aquel tiempo tenían que venir una vez al año a expiar los pecados del pueblo. Pero el profeta, ese sacerdote tenía que estar limpio, tenía su proceso de limpiarse para él poder entrar en ese lugar santísimo. Y la gente tenía que ir a ofrecer sacrificios de animales, algunos de aves, según la ofensa. Y tenían que estar todo el mundo con mucho miedo. Lo que pasaba con ese sacerdote también era que el sacerdote podía morir, y si ese sacerdote moría tenía que ser reemplazado. Pero se sabía que esa posición no iba a durar para siempre, que esa posición estaba esperando a que venga el Cordero perfecto y sin mancha. Mientras ese tiempo venía, había un sacerdote humano que tenía que hacer ese procedimiento. Pero cuando vino el más grande, que es Jesús, que también es el Cordero perfecto, vino, y ustedes conocen esa historia, Él vino y murió en la cruz. Su muerte en la cruz abarca todas las naciones, todo ser humano. Esa muerte tan grande, que para algunos tal vez una muerte, una cruz ensangrentada, qué horrible, eso qué sé yo qué, y dice muchísimas cosas. Esa cruz fue la que nos dio el poder a nosotros. Por ese sacerdote tan grande que murió, solamente ya tiene que ir una vez y para siempre. Ya no se necesita ese otro sacerdote. Ya no tenemos que buscar animales para matarlos. Ese sacrificio fue una vez y para siempre, dice el Señor. Y lo original de este sacerdote es que él conoce nuestras debilidades. Un animal no conoce nuestras debilidades. Un animal lo mataba y lo sacrificaban. Pero este Cordero sin mancha sabe en qué áreas usted y yo somos tentados. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestro pasado. ¿Y sabe lo que él hace? Él intercede al Padre por nosotros. Entonces él viene siendo perfecto y sin mancha a morir por nosotros. Entonces al Padre le agradó porque fue un sacrificio increíble, fue el Cordero perfecto. En él no hubo pecado. Fue tentado y nunca cedió al pecado, porque en él no hay, porque todo es limpieza. Sin embargo, cuando usted y yo venimos y nos presentamos delante del Señor, el Señor no nos mira por los méritos de usted ni mío, sino por los méritos de Cristo. Por eso Cristo en esta ecuación, en todas las ecuaciones, Cristo es esencial. En la palabra, Cristo es esencial. Si usted comienza desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un solo tema: Jesús. Enamórese de Jesús. Jesús tiene la respuesta de todo. Él conoce el pasado, Él conoce todas las generaciones. Jesús nunca pasa de moda. Solamente Jesús no puede llenar una sola respuesta. Hubo un joven, y eso fue verdad, eso tuvo viral por las redes, que le pusieron una ecuación bien difícil, ya era de trigonometría o una matemática avanzada, y él tenía que sacar el cuadrado, era bien compleja para él porque él no había estudiado, y le pusieron varias respuestas, le pusieron ¿cuál es la respuesta? Y él puso Jesús. ¿No entendieron? Él puso Jesús en la ecuación y la profesora lo quemó. Le dijo, usted sacó un 0 porque Jesús es la respuesta, pero no en esta. Y entonces tuvo que volver a presentar el examen porque quieren jugar con eso. Pero Jesús sí es la respuesta de todos nuestros problemas. Estudie su matemática y usted verá cómo va a pasar ese examen. Hebreos 7:28 dice, la ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento que es posterior a la ley nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha hecho perfecto para siempre, quien nos limpia de pecado, quien nos redime, quien viene e intercede por nosotros, quien viene y le dice al Padre, yo morí por ellos para que ustedes tengan una relación, para que todos tengamos una relación con Él, quien no nos saca en cara los pecados una vez se los confesamos, quien nos da el millaje en 0, lo pone. Una vez tú vienes en Jesús y tu millaje empieza en 0. Él comienza a contar quién eres tú después
después de tú haberle conocido. Y dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la maravilla, que ese es el único Dios que puede proveernos eso. Así que el Señor nos mira por los méritos de Cristo. Entonces vimos la primera dimensión fue profeta, la segunda sacerdote y la tercera Jesús como rey. Como rey. Aquí tal vez no lo entendamos porque nosotros no vivimos bajo una monarquía. Nosotros tenemos un presidente o un vicepresidente, una cámara de diputados y todo eso. Pero hay países donde existe una monarquía, donde hay un rey. Quiero decirle que al rey le pertenecen las tierras y le pertenece la gente también. Entonces vamos a ver cómo se mueve Jesús como rey. En el Antiguo Testamento los reyes tenían la función de gobernar y de ir a la guerra. Solo se esperaba victoria de parte de ellos. Es decir, ellos estaban en victoria siempre, buscando la victoria. Hay un ejemplo, el rey David, que se dice que fue conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Dios le dice, prometió a David, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Segunda de Samuel 7:16 aclara cuando dice, el ángel Gabriel dijo a María que Jesús tendría el trono de su padre David y su reinado no tendrá fin. Lucas 1:32-33 dice, Jesús cumplió todas estas promesas. Los judíos esperaban un Mesías, un rey político que los liberara del gobierno romano. Sin embargo, Jesús vino con un reinado de otro mundo para liberar a toda la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Por eso no se entendían con los judíos. Los judíos estaban en otra dimensión, en una dimensión de la carne, esperando a un rey como ellos, a un rey que iba a gobernar un cierto periodo de tiempo, que le iba a satisfacer sus necesidades. Pero Jesús vino con otro cassette, en tiempo de antes, con otro track. Es que mi reino no es de este mundo, yo vine a otra cosa. Por eso no podían entenderlo. Ahora bien, los que sí tenían la promesa de Jesús, los que sí lo anhelaron en su corazón, entendieron por qué Él murió. Y por eso nosotros lo podemos entender, porque ya caminamos con Él. Entonces, como profeta, sacerdote y rey, Jesús es el líder supremo. Realmente yo hablé de los 3 oficios, pero son 3 posiciones de liderazgo. Son 3 posiciones de liderazgo. ¿Quién es el líder? El que más manda. El líder vino a servir. Y si observas las 3 posiciones, Él vino a servirnos a nosotros. Compete nuestra naturaleza. Él vino a ayudarnos a nosotros. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Como profeta nos dio el conocimiento necesario. Nos revela la misma verdad del Padre. La misma verdad porque Él era verdad. Como sacerdote dijimos que somos perdonados gracias a Él y que por los méritos de Él, Cristo, cuando nosotros oramos, el Padre nos ve a través de Él. Y como Rey, elimina nuestra amistad y nos traslada, ¿sabe qué? A un gobierno de luz, a un gobierno de luz, donde ahora le pertenecemos al Padre. Entonces ahora nosotros vamos a estudiar la palabra y la palabra nos va a llevar a esa santidad y la palabra nos va a revelar más de Él. Amén.